Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Manuel Gutiérrez, el de mi compañero Gustavo Valencia y Yolanda González de camarógrafa. Hoy vamos a hacer la exposición de lo que es la corteza cerebral, las circunvalaciones y las cisuras. Nosotros pertenecemos al grupo 3 de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. A continuación, mi compañero Gustavo les va a dar la explicación de lo que son las áreas. El área frontal el área motora primaria. Si se estimula, produce movimientos aislados en el lado opuesto del cuerpo y contracción de grupos musculares relacionados con la ejecución de un movimiento específico. La función del área motora primaria consiste en llevar a cabo los movimientos individuales de diferentes partes del cuerpo. Corteza motora primaria no es responsable del diseño del patrón del movimiento, sino la estación final de la conversión del diseño en la ejecución del movimiento. El área premotora es la encargada de la ubicación eléctrica de las zonas, la cual produce movimientos similares a los del área motora primaria, pero se estimula más intensa para producir el mismo grado de movimiento. El área parietal, esta que vemos ahí, o somatosensorial. Esta ocupa la circunvención central sobre la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del lobilillo paracentral sobre la superficie medial. Se dice que la porción de una parte del cuerpo en particular se relaciona con su importancia funcional y no con el tamaño. El área somatoestésica de asociación ocupa el lobilillo parietal superior que se extiende hacia la superficie medial del hemisferio. Esta se cree que su principal función consiste en recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas. Por ejemplo, reconocer objetos colocados en las manos sin ayuda de la vista, es decir, maneja la información de forma y tamaño relacionado con experiencias pasadas. El área occipital o visual, esta que vemos acá de amarillo. Esta es el área primaria, ubicada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino, ocasionalmente alrededor del polo occipital. Esta recibe fibras que vienen de la retina la mácula lútea, área central de la retina, es decir, el área de la visión más perfecta, la cual está representada en la corteza en la parte posterior. El área temporal es la auditiva primaria. Está ubicada en la pared interior del surco lateral, histológicamente de tipo granuloso en áreas de asociación auditiva. Está vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia, mientras que la parte posterior con los de alta frecuencia. El área sensitiva del lenguaje de Wernicke es el cognitivo lingüístico. Está ubicada en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la circunvolución temporal superior. Permite la comprensión del lenguaje hablado y la escritura, es decir, que no se puede leer una frase
sin comprenderla o leerla en voz alta. La dominancia cerebral. Es sabido que la actividad nerviosa en relación a determinadas destrezas es predominante en un hemisferio respecto a otro. Por ejemplo, la capacidad de generar lenguaje nublado es realizada por el hemisferio que se dice es dominante. Por otro lado, la capacidad de percepción espacial y reconocimiento de rostros y expresión musical son relacionadas con el hemisferio dominante. Se estima que el 90% de las personas adultas son diestras, por lo tanto, su hemisferio dominante en la tarea de escribir es izquierdo. Otros investigadores han demostrado que el área del lenguaje en la corteza cerebral adulta es más grande al lado izquierdo que en el lado derecho. Bueno, muy bien, ahorita vamos a hablar sobre lo que son en general los términos generales de los lóbulos. Vamos a hablar sobre lo que es el lóbulo frontal, que aquí está representado, que es el lóbulo que realiza el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, de trabajo de corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Luego seguimos con el lóbulo parietal, que aquí lo vemos representado, donde vemos que tiene el importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones en la manipulación de los objetos. Continuamos con la parte occipital, que dice que es el lóbulo donde reside la corteza visual y por lo tanto es implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Por último, tenemos el lóbulo temporal, que está conformado donde todo lo que reside, lo que tiene que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual de caras o de imágenes. Mi compañero Gustavo va a continuar hablando sobre lo que son las cisuras, las va a representar en la imagen. A través de las circunvoluciones podemos ver por acá la cisura central, la cisura lateral o de Silvi y la cisura perioccipital, que es esta que vemos acá en el borde. También tenemos la cisura longitudinal, que viene siendo esta del medio, la cual divide los dos hemisferios. Listo. Después tenemos lo que son las circunvulaciones. La circunvulación precentral, que es en el lóbulo frontal adyacente a la cisura central. Tenemos también la circunvulación parietal, que es la que tenemos aquí, parietal occipital. También tenemos lo que es el cuerpo calloso, que lo vemos acá representado, y otra que no aparece ahí, pero que es la del hipocampo, que está en la cara medial de los hemisferios en el lóbulo temporal. Para finalizar, tenemos que resolver lo que es la pregunta sobre la morfología de los cerebros, tanto como en las mujeres como en los hombres. Vamos a hacer unas pequeñas especificaciones de lo que es uno y uno. Vamos a hacer una especialización cerebral. Aunque el cerebro del ser humano en general puede realizar muchas tareas y concentrarse en algunas más específicas que otras, lo cierto es que el aparato mental del hombre está más orientado a la especialización. Esto es que partes de cada hemisferio se focalizan en determinadas labores. En el caso de la mujer, hay una utilización más integral de ambos hemisferios en un número mayor de actividades, lo que se llama multitareas. En lo que es la concentración en las tareas, a causa de estas diferencias entre los cerebros del hombre y la mujer, que morfológicamente no es que haya mucha diferencia en el tamaño, los varones suelen concentrarse a fondo en las actividades que realizan sin distraerse en otros aspectos. Las mujeres, por el contrario, observan cada evento del mundo como un dibujo completo, con cada una de sus partes interactuando. En lo que tiene que ver con los sentidos, tanto en el hombre como en la mujer, hay unas tantas diferencias. En el hombre, la vista es la función dominante, la vía por la cual le entra al sistema nervioso la mayor parte de la información. En las féminas, todos los sistemas operan en conjunto, como los ciegos tienen muy desarrollados los sentidos del oído, el olfato y el tacto, pero sumados a la visión.
En lo que es las hormonas del cuerpo, los hombres tienen en su organismo 20 veces más testosterona que las mujeres, de ahí que su sistema nervioso se exprese en actitudes más agresivas y dominantes. Así se relaciona con el mayor volumen muscular masculino y no con los procesos mentales. Al finalizar los hemisferios cerebrales y las habilidades cognitivas, diremos que el hemisferio cerebral izquierdo tiene una mayor dominancia. En el caso de las mujeres se da un balance en el uso de ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Por eso en las habilidades cognitivas podemos observar que hay una mayor tendencia en que los hombres sean buenos en las matemáticas y en las operaciones de cálculo, mientras que las mujeres tienen facilidad para el lenguaje, actividad que requiere el uso de varias zonas dentro de lo que es su cerebro. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.